11 en punto de la mañana, bienvenidos a La Letra Chica. ¿Con qué vamos a arrancar hoy? Con la interna libertaria que está cada vez más feroz. Cruces entre las distintas figuras, operaciones en redes y una disputa de poder entre los integrantes del Triángulo de Hierro. Karina Milei por un lado, Santiago Caputo por el otro, cada uno con sus distintos acólitos. Y esta disputa de poder que parece que no va a tener fin hasta que, por lo menos mientras dure este gobierno, hay carpetazos e intrigas para repartir para todos. Seguimos con la salida de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno impulsa la salida de la OMS justo en el medio de un brote de antivirus. Acá en Argentina, la verdad que muy oportuna la propuesta. Esto generó muchísimas discusiones, tanto a nivel internacional, por los mecanismos para salir de la OMS, porque como esto, en definitiva, es la adhesión a un tratado internacional, tiene jerarquía constitucional, la Argentina no podría salir de la OMS si no lo trata el Congreso. Por supuesto, para este gobierno la Constitución es papel higiénico. Vamos a ver cómo sigue, pero no puede salir así nomás, más allá de la opinión de todos los profesionales, que no hay uno que diga que esta parece una medida razonable, pero ¿a quién le importa lo que digan los médicos? Vamos a hablar también de las aplicaciones de transporte. Si sos usuario de Uber, Cabify, Didi, cualquiera de estas, yo te diría lo siguiente. ¿Sabés qué es lo que tenés que hacer si llegás a tener un siniestro, de lo cual nadie está exento? ¿Quién te va a responder? ¿Te va a responder el chofer? ¿Te va a responder el seguro? ¿Te va a responder la aplicación? ¿O vas a tener que ir a cobrarle a Magoya, como se diría? Es un verdadero problema la letra chica del transporte de aplicaciones. Y justamente por esto y por todos los problemas que generan, porque en general los choferes de estas aplicaciones no tienen un seguro que cubra a los pasajeros, bueno, empiezan a cambiar las reglas de juego para las aplicaciones. Los choferes van a tener que tener licencia profesional, van a tener que contratar seguro para pasajeros y van a tener muchos más controles. Vamos a estar hablando de esto porque es un tema que en definitiva a todos nos atañe. Todo el mundo en algún momento se toma uno de estos transportes y tenemos que viajar por lo menos con las mismas condiciones de seguridad y de cobertura que nos brindan los demás transportes públicos, como son los taxis y los colectivos. Y para cerrar tenemos un caso desopilante. De verdad es desopilante. Imagínense esto. Van y contratan una bruja, un brujo, algo, para volver con una pareja que se nos fue, ¿sí? Quiero volver con mi ex. Y entonces le pido que me haga un trabajo. No sé si esto sería exactamente un amarre. Honestamente, para mí son todos chantas. Lejos está de la intención nuestra en este programa de venderles los servicios de ningún mano chanta, no, todo lo contrario. Así que no sé si sería exactamente un amarre, pero bueno, hace un trabajito ahí para volver con la expareja. No es que le haya llevado, qué sé yo, flores, bombones, y tuvo un montón de atenciones y volvió. No. Volvió gracias a los servicios de Mr. Mano Chanta. Y cuando retoman la relación, claro, estos son todos truchos, ¿vieron? Seamos realistas, son todos estafadores. Entonces, como tuvo éxito, empieza a llamar a su ex cliente y le dice: mira, hagamos una cosa. La verdad te cobré poquito por hacerte el trabajito. Entonces, empezá a pagarme tanta plata todos los meses, porque si no, voy y le digo que, bueno, que volvieron porque vos le hiciste una brujería y vamos a ver si después de eso podés seguir. Eso es un delito, es una extorsión y
La verdad que yo cuando me enteré de este caso no lo podía creer y van a tener que quedarse hasta el final para poder conocer más detalles sobre el tema. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa en defensa propia. Interna destapada entre los que responden a Santiago Caputo y los que están alineados con los Menem. Apareció un tuit de Santiago Caputo que decía: ¡qué gagá, periodista Rufus! Desde ese usuario criticaban no solamente a Santiago Caputo, sino a otros funcionarios del gobierno de Javier Milei. Ese periodista Rufus había publicado un link que cuando lo cliqueabas te llevaba a seguir a Martín Menem. Entonces, ¿qué dice o qué decía el ala de Santiago Caputo? Bueno, esto es obvio, lo veníamos sospechando, pero es obvio que este periodista Rufus es Martín Menem. ¿Y qué dice Santiago Caputo? Borrar la cuenta, lo único que confirma es que es de ustedes. Mogólico. Estamos con Mariano Parada López. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Está que arde la interna esta. Está explosiva, está muy caliente la interna de Libertad Avanza, te diría casi en todos los sentidos posibles, se podría decir, ¿no? Sí, no. Los audios no, por favor. Este programa tiene límites. Sí, por eso. Y sobre todo de buen gusto, hay gente que está a punto de ir a comer, así que por la duda no vamos a entrar en los contenidos, pero sí vamos a hablar de lo que fue una guerra que ya venía ya hace un tiempo, pero que ahora tomó un estado público mucho mayor, el nivel de virulencia que tiene internamente. Este mensaje o este tuit que acá la colega Débora Durieta, ex compañera mía en otra redacción, explicaba muy bien que fue como el origen de esta puesta en público, digamos, de esta interna. Este es el origen. Dice, ¿qué gagá? @periodista Rufus. Esta cuenta que fue borrada en la semana cuando explota todo este lío, básicamente era una cuenta que se la pasaba escribiendo en contra de Santiago Caputo y de un funcionario muy cercano a él, de apellido Vidal. Sí. ¿Qué es lo que comparte qué comparte, mejor dicho, Santiago Caputo desde su cuenta oficial? Hubo varias cuentas que se le atribuyeron a él, no confirmadas en Twitter, pero esta es la oficial del asesor presidencial. Comparte una captura de un tuit de esta cuenta fake, vamos a decirlo así, llamada @periodista Rufus, que compartía un posteo de Instagram en contra de una empresa, de una aerolínea low cost, propiedad de un empresario muy cercano a Santiago Caputo, de Leonardo Scaturice. ¿Qué es que tenía de particular este posteo en sí? No tanto el posteo, sino esta segunda captura que se ve acá. Digamos, cuando uno comparte hoy un posteo de Instagram, un contenido de la red social Instagram, cuando uno lo abre, figura quién es la persona que generó ese link de compartido. ¿Y qué le aparecía a Santiago Caputo? Que desde la cuenta de Martín Menem se había generado el link para compartir eso. Entonces, acá es donde... Pero escúchame, lo mandás a espiar y toca timbre. Bueno, ¿qué pasó? Cuando explota todo esto, ¿qué es lo que ocurre cuando Santiago Caputo postea esto el 16 de mayo, el sábado pasado, a la tarde? En horario de la tarde. Sí, de hecho está por cumplirse justamente una semana. 1 millón de visualizaciones, no sé de cuándo es la captura. Por eso, desde que se hizo la captura, imaginamos hace un par de días, o sea, ahora es mucho mayor todavía. Ocurrieron dos cosas. Una, que se borra esta cuenta, lo cual dispara un mensaje que también acá se comentó en el tape, esto de... borrarlo solo demuestra que es de ustedes. Palabra bastante... Sí, atrás siguieron los insultos, digamos. Siguieron los insultos. Y luego también hubo explicaciones internas de parte del presidente de la Cámara de Diputados dentro del bloque, que le echó la culpa a un CM propio que habría compartido en algún grupo que no debía y que eso alguien lo tomó y que luego eso generó y terminó cayendo en esta cuenta @periodista Rufus. Claro. Uno diría... acá se terminó la cosa, bueno, se explicó. No, para nada. O sea, ¿se va a calmar un poco la cuestión? Absolutamente no. En la semana siguieron los tiroteos, siguieron las declaraciones calientes. Aparecen gente que responde a Santiago Caputo, particularmente el gordo Daniel Parecini, conductor de... La misa libertaria, de la misa del canal de streaming Carajo. Donde básicamente dice, estoy seguro que la cuenta es de Martín Menem, le están mintiendo al presidente, o sea,
está ya diciendo que el entorno, digamos, de Menem, que en realidad es el entorno de Karina, o sea, de la hermana del presidente de la Nación, le está mintiendo al jefe de Estado, que incluso salió Ahora, a dar una entrevista. Me parece, amigo, esta interna que digo, siempre estuvo ahí latente. Dudas del principio y ahora se puso peor todavía. Se puso mucho peor. Me parece que corregime si mi interpretación está mal, pero me parece que a partir de la salida de Guillermo Francos como jefe de gabinete y que entra Adorni, que a quien ya no le entra un carpetazo más. Pero bueno, digo, igual sigue sin explicar. Hace 2 semanas que estaba por presentar su declaración jurada, que lo había spoileado Patricia Bullrich. Dicho por el presidente de la Nación, que llamó enojado a un canal de televisión. Los colega. spoilers, hasta donde yo sabía, era con las cosas que están a punto de suceder, ¿no? Con lo que van 2 semanas y seguimos esperando la declaración jurada. Pero digo, me parece que ahí fue como hubo un punto de inflexión, ¿no? Sí, porque cuando sale Guillermo Francos de la jefatura de gabinete, una de las personas que se nombraban para posiblemente ocupar ese cargo era justamente Santiago Caputo. De hecho, Argentina había recibido la visita de un ex asesor de Donald Trump o de una persona que se vendía como muy cercana al entorno del presidente de los Estados Unidos, que daban a entender que verían con buenos ojos que Santiago Caputo, que pertenece un poco a ese mundillo vía Escaturice, precisamente, que veía con buenos ojos que Santiago Caputo pasara formalmente al gobierno. Recordemos que Santiago Caputo es uno de los hombres más influyentes del gobierno sin ser oficialmente funcionario. Claro, Él hoy porque en ese momento iba a pasar a ser funcionario, no sucedió. Exactamente, no sucedió. O sea, es una persona que le factura al Estado, es un monotributista que le factura al Estado. ¿Sigue siendo monotributista? Pues hasta donde tenemos, él le factura sus servicios al Estado, no está es bien, funcionario público. Sí, Así que como debería sea. pasar autónomo. Ya debería ser responsable inscrito hace rato, me parece que está ganando por eso, sus buenos no. mangos, pero bueno. No tengo la información de la categoría en la que está, pero lo que sí puedo decirte es que bueno, sigue estando en esa situación de ser uno de los hombres más influyentes, con personas de su entorno o funcionarios que le responden a él en áreas clave. Sí. Las tiene en ARCA, las tiene en la CIDE, mejor dicho. Pero sigue él sin ser un funcionario formal, no tiene que presentar una declaración jurada como Adorni, por ejemplo, porque él no es funcionario público. Sí, claro. Bueno, cuando ocurre este nombramiento de Adorni, que es una persona del riñón de Karina, ahí, bueno, como decís, fue otro capítulo más de esta interna, esta guerra entre... Acá la vemos entre Caputo y Martín Menem. ¿Adorni va a seguir sin renunciar? Digo, está bien, no lo van a echar, está claro el mensaje de Milei, de decir, lo banco hasta las últimas... Es un yunque, en el medio del mar, te lleva cada vez más al fondo. Pero no va a renunciar este hombre. Por ahora él está firme, están a la espera, como decía el gordo Dan hace un tiempo, a la espera de que empiece el Mundial ya para que la gente hable de otra cosa. Sí. Pero mientras... ¿Y ahí se va? ¿Cómo? ¿Y ahí se va? ¿Durante el Mundial se va? No, van a esperar a que la gente hable de otra cosa y deje de importarle la declaración jurada de Adorni, básicamente. Pero es que el escándalo es mayúsculo, no vamos a dejar de hablar de Adorni. Ese es el problema. Bueno, ¿va a pasar? Una de las razones o una de las exteriorizaciones de la pelea que hay entre Karina Milei y Santiago Caputo es el huevo o la gallina de por qué Milei cae en las encuestas. Unas dicen, o del lado de Santiago Caputo, donde también está el ministro de Economía, Luis Caputo, que es el tío de Santiago. Sí. Todos los conflictos como los de Adorni nos hacen ruido político y por lo tanto eso también afecta en la confianza y no ayuda también al mejoramiento de la economía, a que los empresarios inviertan más, a que haya un crecimiento más sostenido, etcétera, etcétera, a que la inflación baje más rápido, más allá de que, bueno, ahora abril le dio un respiro, pero era esperable, de números muy altos. Mientras que del lado carinista dicen, se habla de esto porque la economía está mal. Si la economía estuviera mejor, nadie le importaría si Adorni gastó 250.000 o 245.000 dólares en construir una linda casa con cascada y otro tipo de amenities. Yo te diría lo siguiente. En un punto, Karina tiene razón. Esto hubiera salido de escena si la gente estuviera mejor. Porque lo vimos, si se quiere, en la buena época de los 90. Digo, el turco cerró la ruta 2 para hacer un viajecito en 1 hora en la Ferrari, a Mar del Plata. Digo, pasaron montones de cosas que eran escandalosas. Sin embargo, lo que sucedía es como a todo el mundo le iba más o menos bien, después enseguida se hablaba de otro tema. El problema es que a todo el mundo le iba mal y además esto no se puede tapar, es tapar el sol con la mano. La única salida es la renuncia. Pero
El muchacho está muy firme hoy en su cargo, respaldado por Milei, que en realidad es respaldado por Karina. Está respaldado por Karina. Milei nunca va a contradecir lo que quiere Su hermana. Lo que quiere su hermana. Por eso este triángulo de hierro en realidad es una dupla de gobierno con un asesor muy importante, pero entre los dos se sabe que la persona más influyente, casi hasta en términos emocionales, con el presidente de la nación es su propia hermana, desde antes incluso que hubiera ingresado a la función pública. Y última para cerrar, esta pelea y todo esto va afectando la gestión del presidente. Así es porque, digamos, el gobierno que había entrado con el discurso de la casta, de vamos a resolver los problemas históricos de la Argentina mientras los políticos se pelean y luchan por un modelo de empobrecimiento, bueno, todo el discurso que ya más o menos lo conocemos, desde el mes de marzo, cuando estalla este lío y ahora se profundiza un poco más con esta interna cielo abierto, muestra un gobierno que está paralizando la gestión. De hecho, fue tanta el impacto de esta pelea que se hizo pública que iba a haber una reunión de mesa política esta semana, la semana que pasó, sí. Y se suspendió. Claro, tenían que ir Martín Menem, tenía que ir Karina, tenía que ir Caputo. No había manera. No había manera de que sentarlos a los tres en la misma mesa y por eso se va a hacer una reunión de gabinete esta semana, pero claramente, digamos, sentarlos a todos hoy en una mesa a gestionar está cada vez más difícil. Claro, muy bien. Mariano, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y en el medio de un brote de antivirus que ya sabemos llegó a niveles internacionales, lo que sucedió con el famoso crucero, la Argentina está para salir de la Organización Mundial de la Salud. No paran de meter goles, como les gusta decir. Vean el informe. ¿Qué opinas de que la Argentina quiera salir de la Organización Mundial de Salud? 100% de acuerdo. Me parece pésimo. Parece que no es necesario, tuviéramos que estar todos unidos. Espectacular. Todo lo que queda en un solo puño no me agrada. Pésimo. Cada país tiene que elegir su modo de manejar la salud. Una de las peores cosas que pude haber pensado del engendro que nos gobierna. Me parece gravísimo, ¿no es cierto? Ignorar un organismo tan grande en el mundo. ¿Y crees que esta decisión pueda afectar la salud pública? No, no creo. No. Antes como era. No creo. Con el brote del antivirus, ¿pensás que es un buen momento para desligarse de la Organización Mundial de Salud? Sí, no, o sea, no, para mí es indiferente. Para mí la organización central para Argentina es la Argentina. No hay que esperar ningún brote de nada para salir de la Organización Mundial de la Salud. Más que nunca debería tomar conciencia. Pero bueno, este gobierno, o sea, desde que arrancó, toma pésimas decisiones. No, hasta ahora no se ha demostrado la cantidad de casos que tenemos en el país. Es parte del programa mundial y lo vamos a pagar caro seguramente. Me acompaña Jorge Yapkowski, secretario general de FESPROSA. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos afuera, ¿sigamos fuera y de la OMS ya? Estamos afuera, aunque con mucho debate dentro de la OMS. Ayer Noruega encabezó el grupo de países que objetó la salida de Argentina. Ajá. El canciller Kirchner tenía como objetivo que todo pasase bajo el radar. Sí. Llevamos con nuestra presidenta de FESPROSA 3.000 firmas y se la entregamos al director general de la Organización Mundial de la Salud. Y en los países cayó muy mal. De hecho, la agencia oficial china, Xinhua, manda un cable hace 48 horas diciendo los profesionales de la salud, los trabajadores, están en contra de la salida, y en el debate no solo dijeron que había que pagar la deuda de 30 millones de dólares, sino que la OMS era un organismo mundial y que comprendía a todo el mundo y que la salida de un país iba a ser pésimo para todos. Por lo tanto, la resolución que se votó ayer es una resolución que es la nada misma, porque estuvo muy debatida durante varias horas, sí. Y dice exactamente: tomamos conocimiento del pedido de Argentina de salida de la OMS. Argentina puede volver cuando quiera y será bien recibida. No tenemos otros comentarios para hacer. Eso es todo lo que resolvió la OMS. Eso es como cuando en un juzgado te presentas un escrito y te dicen téngase presente y vos decís, pero yo pedí algo. Claro. Bueno, y no resolvieron nada. Bueno, porque la discusión adentro del recinto entre los países y el staff de la OMS era poner, es decir,
tomamos conocimiento o aceptamos. Sí. Y ahí todo el planteo de Noruega y después de China fue no aceptamos. Claro. Con lo cual quedó fácticamente afuera, pero no hubo la aceptación política sin debate que quería el, Claro, es que el canciller. me parece que hay dos cuestiones ahí que son importantes, por lo menos dejar en claro. Hay un mecanismo internacional y hay un mecanismo interno para la salida de la OMS. Desde lo interno tiene que salir por ley del Congreso, cosa que el Congreso no lo trató. No, la ley 11.000 y pico es de 1948. Sí. 1948, 7 de abril, es cuando se funda la Organización Mundial de la Salud después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Se funda, es parte del sistema de Naciones Unidas. Sí. Argentina va adhiriendo a la Organización Internacional del Trabajo, a la nueva ONU y por ley adhiere a la OMS. Y siempre estuvo, la peor dictadura genocida no sacó al país de la OMS. Solamente esta banda de extraviados se le ocurre salir de la OMS para rendir pleitesía a Trump. Sí, te hago una pregunta. Dentro de todo el arco político, ideológico que pueda haber en el ámbito de la salud, ¿no? Que me imagino, al igual que en las demás profesiones, habrá distintas asociaciones de médicos y cosas. ¿Hay alguien que esté de acuerdo con esto? Que yo conozca, ninguno. Cuando salimos a pedir las firmas hace 3 meses para poder viajar a Ginebra con aval, sí, todo el mundo dijo, sí, firmo. Y el espectro más amplio. No conocimos a nadie, ninguna personalidad que diga que nos teníamos que ir. Porque una de las cosas en las que miente el gobierno y que la gente se desinforma es que todas las resoluciones de la OMS no son obligatorias. Son todas recomendaciones. Entonces no hay violación de la soberanía sanitaria bajo ningún punto de vista. Si te gusta lo tomás, si no, no lo tomás. Con lo cual es todo ganancia. El costo, $10 millones al año, nada. Lo que se gana en las compras, por ejemplo, comunitarias que organiza la OMS, lo que se gana en intercambio de patógenos y en intercambio de información sobre, por ejemplo, antivirus y otra patología, es mucho mayor que esos $10 millones que uno paga anualmente para estar ahí. Por lo tanto, es todo pérdida. No hay cómo defenderlo, sino con mentiras como miente el gobierno. Bien. Y desde el punto de vista, digamos, de la organización, o sea, desde el punto de vista internacional, ¿cuál hubiera sido el mecanismo que tenían que seguir? No, el mecanismo que siguió la OMS yo creo que llevó al máximo la tensión para no provocar una votación dividida entre rechazo y aceptación. Entonces, como Paraguay encabezaba el aceptamos que los países hagan lo que quieran y Noruega encabezaba esto está mal con China, sacaron esta fórmula intermedia para llegar, bueno, está bien, ponemos esto, tomamos conocimiento y nada más. Sí. Pero no se conoce en la OMS una votación dividida. ¿Por qué? Porque cuando se va a Estados Unidos cuando firma el tratado se reserva el derecho a salir cuando quiera. Y Argentina no lo tenía firmado. Por lo tanto, esta salida era una novedad en la Constitución de la OMS. Claro. Terminó en este empate, digamos, como para no romper y vuelvan cuando quieran, porque todo el mundo realmente ve que es un desastre. Sí, están todos esperando que dentro de un año cambie el gobierno Absolutamente. Y vuelva, lo cual cada vez se hace más razonable. A ver, viste que la gente en la calle tenía sus opiniones divididas, ¿no? Sobre, seguramente muy vinculadas al sesgo ideológico. Ahora, yo te pregunto esto, porque algunos decían, bueno, no nos beneficia en nada estar en la OMS. Vos decís, bueno, tenés ventajas a la hora de comprar vacunas, por ejemplo. Pero, a ver, la política sanitaria es un desastre. Es decir, el PAMI quebrado, las provincias quebradas, los hospitales desbordados, los sueldos bajos. Sí, muchísima gente que se cayó del sistema privado y entonces va... Bien, aumenta la mortalidad infantil, aumenta la mortalidad materna. No dieron un solo preservativo en todo el año pasado, aumentó la sífilis. La sífilis. ¿Sífilis? ¿Sigue existiendo? No solo, sino que está en aumento. Mirá. En aumento. Aumenta la tuberculosis, enfermedades decimonónicas de la pobreza. Esas 4 aumentaron el año pasado con las políticas sanitarias. Programa de prevención del embarazo adolescente. Perdón, ¿contra la tuberculosis no hay una vacuna? Sí, claro. Pero el problema es que cuando vos tenés condiciones de vida
de angustia, de hambre, como tiene la Argentina, es una enfermedad de la pobreza, corre. Bueno, entonces todo eso está pasando. Está pasando el tema de que el embarazo adolescente ya no tiene prevención y sobre todo que disolvieron el Instituto Nacional del Cáncer y en este recorte de 63.000 millones para salud, 5.000 millones de recortes son para medicación para el cáncer que tiene que proveer el gobierno. Todo ese desastre es el que está impactando. Lo de la OMS es un agregado, pero fue una oportunidad también para nosotros, como colectividad sanitaria, como FESPROSA, como Cabildo de Salud, salir a decirle al mundo, esto es un desastre. Ahora, todo lo que vos me relatás parece un plan genocida directamente. Me hace acordar a los inicios del nazismo. Digo, antes de ir por los judíos, empezaron a ir por los que tenían algún tipo de deficiencia física y demás. Y patología. Patología, o sea, porque arrancaron, digo, si leemos un poquito de historia, arrancaron por ahí. Sí, es decir, el mito antijudío siempre estuvo en la fundación del nazismo, pero efectivamente ellos armaron todos los reservorios para... O sea, esto es como, bueno, si no le damos más la medicación que necesita, o sea, la medicación oncológica a los enfermos de cáncer, o sea, el resultado es obvio cuál va a ser. 64 muertos en 2024 porque la DATSE, que era la organización que estaba dando a más o menos 1.000 pacientes en todo el país medicación oncológica, cerró. Pusieron un cartelito, dice, por auditoría cerrado. Hay un juicio en curso que la Asociación de Pacientes y el Grupo Efecto Positivo hace contra el gobierno. ¿Qué falló el juez? Denle los remedios. ¿Qué hicieron? Disolvieron la DATSE y apelaron. Apelaron, no dieron los remedios, apelaron. Ese fallo que había que dar los remedios y ahora hacen un nuevo recorte de 5.000 millones. Bueno, es efectivamente el ajuste a lo que diere lugar. Por eso hubo huelga de los médicos del PAMI y de los odontólogos. 500.000 millones debe Caputo a los prestadores y hay que dibujar el superávit trucho. Conclusión, no se paga. Bueno, esa es una deuda, la deuda externa e interna la transformamos en deuda social y en una situación de salud explosiva que necesita de la gran movilización popular y de los trabajadores de salud para sacarnos de encima esto. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la mayoría de todos nosotros somos usuarios en algún momento de aplicaciones de transporte, así que esto afecta a una gran parte de la población. Cuando arrancaron los transportes eran más baratos, pero a su vez todos sabíamos que no cumplían con determinados requisitos. Algunos podrían ser más o menos importantes según la valoración de cada uno, pero hay algo que está claro. Si vos tenés un siniestro, tenés que, pero te las ves en figuritas para poder reclamar. Vean el informe y empezamos a hablar con Mariela Daro. ¿Usás aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Cabify? No, muy poco, prácticamente casi nada. Uber en este país no, en otro país sí. A veces. ¿Y Cuando qué da el presupuesto? Sí. Uber y de las dos. ¿Sabías que algunos conductores no cuentan con licencia? Sí, sabía. Creo que hay empresas que cuentan con ello y algunas que no. Sí, en Argentina sí, yo por eso no lo uso. ¿Y te sentirías más seguro si piden seguros para los pasajeros al viajar? Sí, por supuesto, porque uno toma el viaje pensando que tiene seguro y por ahí no tiene. Eso tendría que estar regulado. Para el pasajero y para él. Muchas veces también quien maneja no es el que aparece en la foto. Hay un montón de cuestiones de seguridad. En caso de que tengas un accidente, ¿sabes dónde reclamar? No, la verdad es que no. Entiendo que primero tal vez por la aplicación, pero no. Ni idea. Es como uno va a poner el cuerpo y se la juega. Mariela Daro, abogada especialista en seguros. Bueno, cuando arrancaron las aplicaciones eran más baratas y entonces todos sabíamos que algunas cosas no estaban tan bien, pero bueno, pero ya están recontra instaladas en la sociedad. No son ya más baratas hoy en día, lo más probable es que un taxi te salga más barato que cualquier aplicación. Ponele. Sí, no, yo lo he comprobado. Tuve la desgracia de que se me rompió el auto varias veces este año, entonces tuve que viajar y más de una vez me encontré con que hoy son más caras. Pero no es el tema del precio de la discusión en este momento, sino que empezaron a exigirles más cosas.
Sí, es que a ver, hubo un fallo de la Cámara 2 de la Justicia porteña donde puso como un fin a 10 años de una situación gris en cuanto a la situación de las aplicaciones de auto y los taxis. O sea, esto no es una guerra de taxistas contra aplicaciones, sino que la realidad es que este fallo intenta equilibrar las condiciones para ambas situaciones, teniendo en cuenta que en el fallo, en los considerandos, le dicen al gobierno que tuvo una omisión de control respecto de las aplicaciones, como que durante mucho tiempo se fingió demencia y bueno, que se sigan usando. Sí, claro, pero aparte el foco no está tanto en, justamente como vos decías, la guerra entre la aplicación y el taxi, sino el foco está puesto en el pasajero. Claro, exacto, en esto de que los seguros tienen una parte de seguridad, ¿sí? De seguridad para la sociedad, de conciencia aseguradora. ¿Para qué? Para que la gente también tiene que saber, y en el fallo se lo indican al gobierno, que tiene que empezar a fiscalizar o verificar la publicidad e informarle al usuario cuán desprotegido está al momento de usar un auto de aplicación. Sí. Entonces, lo que se va a pedir o lo que supuestamente van a empezar a solicitar es que los conductores tengan una licencia profesional. Que hasta antes de pandemia, la aplicación más famosa lo solicitaba, a partir de pandemia fue como más laxo. Sí. Y además los la licencia profesional es importantísima. Primero porque implica que tiene una mayor exigencia de la licencia habitual para poder obtenerla. Para el uso privado. Y además te requiere un conocimiento de la ciudad. Más de una vez también pasa con las aplicaciones que te llevan por cualquier lado, pero porque el GPS lo manda y no haces unas vueltas chinas que no... ¿Sabes también lo que es importante? El tener licencia profesional implica que cuando vos manejes, el consumo de alcohol es 0. Sí. Cosa que con la licencia común, la B1, en algunas jurisdicciones no necesitas que sea 0. Tenés un rango de diferencia. Sí. Entonces eso también es muy importante al momento de decir, bueno, me subo a un auto de aplicación. Y después, bueno, los seguros que tienen que ver para que tengas la cobertura en caso de siniestro. O sea, un seguro para un vehículo particular no es lo mismo que un seguro para un vehículo de transporte de pasajeros. Sí. Desde ya, en cuanto al costo, es distinto. Hoy en día la situación sería... la mayoría de estos lo que tienen es solamente un seguro de uso particular. Exacto, ¿sí? Porque, a ver, que es más barato. Hay una realidad también. En el contexto económico en el que estamos, hay mucha gente que está utilizando las aplicaciones como un extra para llegar a fin de mes. Sí, lo hemos visto con muchísimos docentes de universidades. Exacto, hay montones profesión. de casos. Entonces, ¿qué sucede? Decís, bueno, termino de trabajar, levanto la aplicación y hago 1 o 2 viajes para, aunque sea, salvar los gastos. Esa situación, si no tenés ningún siniestro, listo, pasa. Pero si vos tenés un siniestro, tenés que salir a responder con tu patrimonio o con lo que tengas. Porque la cobertura que te brinda la compañía de seguros para un vehículo particular no te va a brindar el respaldo ante un siniestro si vos estabas haciendo un uso comercial del auto. Sí, y esto me parece importantísimo porque justamente la gente, quienes manejan los autos de aplicación, dicen, no, bueno, me sale más caro que yo, pero no sé si todos son conscientes también de que sucede esto, ¿no? Por un lado el usuario, el que viaja, perfecto, ese es al que hay que buscar proteger. Pero por otro lado, mucha gente, ¿sí? Justamente que se pone a hacer estos manguitos de más, no es consciente de que todo el rato que está trabajando y haciendo transporte de pasajeros no tiene cobertura. Sí, o ¿sabes qué pasa también? Lamentablemente hay una desinformación general, entonces no es consciente de que no tiene cobertura y tampoco es consciente del riesgo al cual está expuesto. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, ok, decido usar la aplicación, sé que la compañía no me va a dar cobertura, bueno, lo asumo yo si tengo un siniestro y reparo los daños materiales o lesiones que genere en un siniestro. El tema es que la gente no tiene idea de los valores de las sentencias que hay por daños y perjuicios actualmente. Entonces, cuando hablamos y empezamos a mencionar cuáles son los valores en un siniestro común y corriente, se quieren morir, porque no alcanza la vida o el patrimonio de una persona clase media que justamente levanta la aplicación para hacer un extra para llegar a fin de mes. Te imaginarás que tampoco va a tener el respaldo para poder cubrir con esa sentencia, que es la indemnización más todas las costas. Sí, claro, porque además el que está haciendo eso es porque lo está haciendo porque no le está alcanzando la plata. Entonces es como que hay una desinformación general y después hay otra arista también que podemos poner sobre la mesa, que es, en el supuesto de que
todos los vehículos que están utilizando las aplicaciones para hacer extras o como un trabajo, como un ingreso formal. Sí. Si quisieran conseguir un seguro, en el mercado de seguros no hay tantas compañías de seguros, por no decirte que hay solo 3, que brindan ese tipo de cobertura. Claro. Sí, sí, porque justamente es una cuestión también bastante lógica. El vehículo que hace transporte de pasajeros y que está funcionando todo el tiempo está expuesto a un riesgo muchísimo mayor que el particular, que por ahí lo único que hace es viajar, no sé, al trabajo. La casa, o ir a cenar o buscar a los chicos al colegio. O sea, obviamente es una exposición a riesgo completamente distinta y las políticas de suscripción de las distintas compañías no entran dentro de, bueno, es un riesgo que quiero tomar. Sí, claro. De todos modos, si no fueras el causante del siniestro, sigue respondiendo el tercero. Me parece esto importante aclararlo. Digo, si me chocan y yo no tengo la culpa, aunque esté haciendo este tipo de... Podés gestionar igual el reclamo, lo mismo que el pasajero. O sea, el tercero transportado puede redireccionar su reclamo a cualquiera de las partes independientemente de quién fue la responsabilidad. Entonces eso es un punto también a destacar. Pero bueno, hay que... Eso me parece importante. Vamos a ponerlo más en castellano. Dale. Me subo a un auto de aplicación, lo chocan, vamos a hacerlo la más fácil para que no tiene él la responsabilidad, no tiene mi chofer la responsabilidad. ¿A quiénes le puedo reclamar? Yo, como tercero transportado, le puedo reclamar al conductor de la aplicación donde yo iba, al titular registral si no coincide con quien conducía y al tercero que choca, que puedo ir también contra el conductor y el titular registral si es que no son la misma ¿Y persona. la aplicación no tiene ninguna responsabilidad sobre esto? La aplicación te ofrece, porque, a ver, el fallo lo que dice es que no es un mero servicio de tecnología, sino que es un servicio global de transporte. Claro. Digo, en la vieja usanza, si me chocaban en un auto de remis, ¿sí? La remisería tenía que hacerse responsable también. La remisería y el seguro de ese auto igual en general... Digo, salvo que fuera una remisería muy trucha. Muy de barrio. Sí, muy de barrio, pero si no, en general tenían seguro... Tenían una regulación y estaban... Sí, tenían el seguro correspondiente para hacer transporte y ya tenías la cobertura del seguro de transporte. Exacto. Pero... Bueno, de estas aplicaciones, la más conocida, la que primero vino, tiene una asociación con una compañía de seguros que tiene el nombre de una ciudad española, donde ofrecen un seguro de accidentes personales y responsabilidad civil. Y dentro de la aplicación tenés un sector donde vos podés, si tuviste un incidente, denunciarlo y realizar ahí también un reclamo. Pero bueno, la medida para responder es distinta al seguro que correspondería. Bien. Y las aplicaciones de delivery están y ese la es misma otro situación. Tema, si querés, para otro programa. Es harina de otro costal, ¿no? Sí, pero también está dentro del mismo marco de este gris donde por un lado el Estado finge demencia y por otro lado siguen operando. O sea, puntualmente respecto de las aplicaciones de delivery y no tienen ART, o sea, deben tener algún servicio seguro de AP, pero que no es la misma cobertura, ni hablar de los aportes y todo lo que tiene que ver con régimen laboral. Bien, y lo que se preguntan todos en casa, dicen, bueno, todo muy lindo, que tenga el seguro para transportar pasajeros, que tengan la licencia profesional. Ahora, ¿esto me va a hacer más caro el transporte? Porque en principio pesan sobre yo lo que estoy pensando es como no van a pesar sobre la aplicación, sino que en todo caso van a pesar sobre el transportista y la aplicación no se va a hacer cargo de nada. Olvídate que se va a trasladar el usuario. ¿Sí? ¿Vos pensás? Y sí. Sí, y obviamente que los márgenes de ganancia para el chofer que lo hace para agarrar unos extras al llegar a fin de mes también se va a achicar. Claro, porque yo lo que pensaba era eso, como pesa todo sobre el chofer, por ahí la aplicación dice, seguimos como estamos. Lo firmo. Para mí a la aplicación no le modifican nada. O sea, el fallo respecto de la aplicación lo que dice es que el gobierno el Estado tiene la obligación de fiscalizar que cumplan con los tributos que corresponden. Ejemplo, ingresos brutos. Bien. Pero sí, yo creo que sí, al que por ahí más le va a pesar es a ese que estaba haciendo la changa, porque ahí sí, para hacer unos pesos más no te va a rendir. Y no, se te encarece se va a achicar todo. el parque automotor que hoy está haciendo esto. Exacto. Pero hemos visto mucho, digo, en un punto... ¿Era necesario esto? Yo he visto muchísimos autitos transitando por una avenida, estaban en el tercer carril de la izquierda y la aplicación dijo que doble a la derecha y hacen así.
Sí. ¡Pum! Se pasan 3 carriles. Digo, es terrible cómo manejan. Son grandes generadores de accidentes, además. Sí, sí, la porque... siniestralidad es muy alta, ¿eh? De hecho, otra de las cosas que indica los considerandos del fallo, porque lo pide el actor de esta causa, es que se ponga en conocimiento de cuántos son los autos que actualmente utilizan la aplicación para hacer servicio de transporte, porque esa es información que solo lo tienen las aplicaciones cada vez que se dan de alta. No es una información pública. Bueno, Mariel, muchísimas gracias. Y ahora llegamos a... no es un cholu legal porque no hay ningún famoso involucrado, pero la verdad que es el momento desopilante del programa. Estamos en comunicación con el doctor Nicolás Liberatore, que está en España. Sí, no sé, en este momento no sabemos, está ahí en el medio de una jungla, escondido. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Sí, estoy acá en España haciendo un curso de posgrado, retornando, si Dios quiere, la semana que viene para allá, para Capital. Bueno. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, contame un poco, la verdad que este caso es realmente de no creer. Digo, es común en todas las culturas, yo creo, por lo menos las occidentales, que... la gente, bueno, recurre a veces a este tipo de servicio, que te tiren las cartas, que te adivinen el futuro, que te den esas... De hecho, hay muchísimos famosos y esto que recurren a los brujos para que les saquen, no sé, las malas energías y cosas por el estilo. Contame un poco cómo se dio este caso. Esto llega a nosotros a través de un cliente del estudio que, bueno, nos mandó... nosotros lo habíamos representado en su momento en un tema laboral y nos manda esta intimación que le llega, una presunta intimación que le llega por medio de WhatsApp. No digo bien armada, sino ahora por ahí lo van a poner en pantalla, sino por lo menos con un formato jurídico, ¿no? Que es lo novedoso, porque es raro un formato jurídico en este palo. Sí, o sea, se hizo asesorar, parece. Bueno, ¿qué dice ahí? Nos dirigimos a usted en carácter urgente para informarle que ha quedado incompleto el procedimiento espiritual solicitado y autorizado bajo su consentimiento. Dicha apertura energética fue iniciada con nuestro licenciado Pirulo. Bueno, y se le viene el famoso apriete a continuación de esto. Claro, supuestamente el motivo era que al pedir, el cliente lo que había pedido, hablando en lenguaje coloquial, se había separado de su pareja y había mandado a hacer lo que denominan en la jerga como un amarre, ¿sí? Para retornar a la pareja perdida. Sí. Tuvo buen resultado porque efectivamente volvió con su pareja. Yo, que no creo en estas cosas, entiendo que no fue por obra y gracia de esta gente, pero volvió con su pareja y cuando se enteraron que el resultado fue positivo, lo apretaron con esto, diciéndole un montón de cosas, como que había abierto canales energéticos que debían ser cerrados y le cobraban un adicional que jamás le habían dicho que tenía que pagar para cerrar esos canales porque podían pasar cosas terribles que ahí figuran desde esquizofrenia hasta disfunción eréctil, una cosa demasiada. No, claro, esa es terrible. Igual que el escrito habla de el código de ética de magia, no sé si lo viste. Sí, no, que el código de ética de magia es el sumum de las cosas. Imaginemos que no creo que exista una asociación de magos o un colegio de magos como sí, la de Harry Potter. Harry Potter sí, claramente, pero en la vida real no existe algo que los nuclee ni ningún organismo que controle el comportamiento de todos estos truchos. Aparte, sería como la logia de los estafadores. Hay asociaciones de magos, pero de magos, los que conocemos que hacen magia en shows y demás, sí están nucleados. Ahora, esto no existe en código de magia. Sí, esa es otra actividad, eso claramente es un espectáculo. Es más, estuve en contacto con Pablo, con el mago sin dientes, le pasé a ver si él tenía alguna información. Hiciste un trabajo de campo tremendo.
Yo intenté rastrear si si existía algo así, porque lo investigué y no hay, más allá de que tengamos en cuenta, y ahora ya un poco más seriamente, que por más que exista un código de ética de la magia tradicional, desde el momento que si no surge de una norma formal, no es aplicable a terceras personas, sino a aquellos que lo pueden llegar a suscribir y a modo de acuerdo de contrato, nada más, ¿no? Pero no, ni siquiera existe, o sea, ni siquiera existe. Bien, ahora, está claro que, digo, en la medida que uno va a ver a cualquiera de estos magos, brujos, curanderos, lo que sea, mientras queda en una simple cuestión de fe, no hay ningún delito, digamos, quedaría contemplado dentro de los actos privados, ¿no?, que están exentos de la ley. Ahora, en muchos casos se producen estafas, ¿sí? Pero además acá estamos ante... Esto ya es una extorsión directamente. Es que sí, para mí entraría dentro del tipo de extorsión, porque el tipo penal de extorsión prevé el ventilar secretos, y acá básicamente, o sea, son secretos que le fueron confiados en el marco de un procedimiento que, por más que sea medio poco ortodoxo o informal, se lo brindaste a ese presunto profesional. De hecho, se presenta como licenciado. Me gustaría saber licenciado en qué, pero se presenta como licenciado. El famoso, ¿no?, licenciado. Es más, te voy un paso más allá. Si bien la ley de defensa del consumidor está exenta para los profesionales, el tema es que está exenta para aquellos profesionales que están matriculados en un colegio que sea oficial. Por ejemplo, los abogados, por ejemplo, los contadores, por ejemplo, los ingenieros. Pero incluso aunque este tipo, que no está nucleado en ningún lado, se le aplicaría hasta la ley de, si quisiéramos ponernos formales, porque esto no tiene asidero jurídico. De hecho, al cliente se le dijo, si querés te armo algo, pero ¿qué te voy a armar si ni siquiera es una intimación formal esta? Pero si quisieras, o sea, se le aplica la ley de defensa del consumidor, y si no le anticiparon que tenía que hacer ese pago, no tiene por qué hacerlo. Sí, claro, bueno, eso por un lado, pero ahora, imagino que el miedo de tu cliente pasa por otro lado, ¿no? Porque llegado al caso, se tome conocimiento de esto y, bueno, y se le salga el tiro por la culata, como se dice. Es que justamente lo que él nos planteaba era este miedo a que le cuenten, porque es más, no solo citan a la persona a la cual se le hizo el trabajo, que es la pareja, sino a terceros cercanos, porque supuestamente lo hacen en carácter de buena gente para evitar consecuencias disvaliosas de no cerrar esos canales energéticos, te dicen, ¿no? Entonces, él lo que tiene miedo es que le digan, che, mirá, volviste con él porque hicimos un trabajo de amarre y ahora, digamos, eso le genera el problema de volver a separarse, ¿no? Sí, claro. Por eso es preferible consultar a algún profesional de cualquier rama. O sea, la conclusión, ¿cuál sería? ¿Te deja o le agarra esquizofrenia? Algo así. Si no cierran los canales energéticos. No sé a quién le daría esquizofrenia, me parece que le daría a él, ¿no? A tu cliente. No, pero habla de fíjate que habla de cosas, ahí tenés como unos ítems en la nota donde te figuran cosas demenciales. A mí, yo me quedé con lo de disfunción eréctil porque sería, digamos, un poco el daño risueño pensar que pediste volver con tu pareja y justo te dan la disfunción eréctil. Es como, viste, claro. te dan de un lado y te sacan del otro, pero bueno. Y bueno, pero la magia es así, toma de un lado y saca del otro. En muchísimas de las películas o historias siempre sucede de esa manera. Ahora, yo me imagino esto de que puede, de la apertura de los portales, que yo me imagino, ¿viste? La peli donde está el Doctor Strange haciendo todo un conjuro extraño y el Hombre Araña, que es un adolescente, y le dice, bueno, pero esto, pero el otro, que yo, y en un momento, bueno, se descontrola todo, abre portales a otras dimensiones, se juntan los planetas, y una cosa así, ¿no? Digo, lo que plantea. A ver, para el que cree en estas cosas puede ser. Yo honestamente no creo en estas cosas, entonces, pero que los hay, tampoco es que, viste, tampoco, por eso, si mandar una carta de documento no le pongo mis datos, eso quédate tranquilo, pero la cuestión es que no. Ningún comuníquese con el estudio jurídico. Claro, bueno, no, eso no. Pero para el que cree en estas cosas, y efectivamente pueden existir algunos tipos de consecuencias. Por ahí no las que te dicen ahí, pero sí que, no sé, algún tipo de karma negativo te invade después y te pase algo, qué sé yo.
Igual yo me Sí. imagino el expediente judicial. Ponele que avance. O sea, el expediente judicial es un chinazo tremendo. No, es el más divertido. Tendría la atención de todo el juzgado. Seguro que sí. Se pelearían por despachar. Sí, le mando un oficio a Hogwarts para ver si está matriculado el licenciado. No, bueno, pero escúchame, hay distintos tipos de magia, guarda. Pero, a ver, digo, ¿pensaste en la opción de plantear, llegado el caso, una denuncia penal? Entiendo que son de esas cosas que escribís y te sentás a escribir y no puedes creer lo que estás poniendo, pero... Yo lo que le recomendamos es que por ahora lo deje así. Que yo creo que lo que hacen es tirarse un lance, porque el formato de la nota es la misma que te mandan, ¿viste? Alguna gente que compra deuda a granel de los bancos, ¿viste? Que te dice que te van a embargar las zapatillas, te van a ir a sacar la media, bueno. Entonces Sí. se tiran un lance. A lo mejor alguno llama y paga. Bueno, acá es lo mismo. Yo creo que se tiran un lance. Y si no haces nada, porque, a ver, convengamos lo siguiente. Si vos, suponete que no pagás, y ellos van y lo cuentan, ya no hay manera de que paguen. Porque ya está, la consecuencia de valiosa ya la generaron. Entonces, lo Sí. que puede llegar a pasar es que lo vuelvan a llamar para apretarlo, para intimarlo ya un poco más agresivamente. Llegado el caso ese, le dije, contáctanos y ya evaluaremos la posibilidad de hacer una denuncia penal. Pero por ahora, mientras se quede solamente en esta nota que le mandaron por PDF, le dije, ni te gastes en contestarle, ya está. Y que por ahora quedamos en eso, ¿viste? Porque tampoco a nosotros no queremos sacarle el dinero gratuitamente, no es nuestra forma de trabajar, ¿me entendés? Entendemos que por ahora no hay ni siquiera un reclamo formal para establecer respecto de esto. Hay que esperar a ver si esto avanza, y si avanza así, pero la vía seguro que no es ni civil ni comercial, es una vía que es penal por extorsión. Bien. Sí, me parece importante siempre aclarar esto, ¿no? La mayoría de todos estos manochantas son siempre extorsionadores, estafadores y, bueno, nada, siempre tratamos de cuidar el mango de la gente, de que no los estafen con estafas virtuales, cosas por el estilo. Me parece también importante decirles que, bueno, no caigan en estas cosas. Busquen otros caminos para que les vaya bien. El esfuerzo, y si se trata de una pareja también, el esfuerzo y ponerle atención son las cosas que dan resultado. Exactamente. Muy bien, Nico, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Nos estamos viendo seguramente pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos y ya cerramos el programa. Mariano, ya te dije, los audios no los vamos a pasar acá. ¿Estás seguro? Pero mirá que se dijeron ya que son verdaderos, así que por lo menos algunos. No, está bien, pero ¿sabes qué? Nos sanciona el Confer. Ah, no, es cierto que no existe más. Ya también ya lo volaron. No existe más, bueno. Pero igual, son de mal gusto. Sí, también no son para escuchar cuando se... El buen gusto lo censura. Ahora, ya que la intimidad del presidente quede expuesta tocamos fondo acá. Sí, muestra un poco lo fácil que es llegarle y lo... Sí, mi amor, me decirlo en encanta. términos más... Ese es el Diego, por favor. Claro, bueno, por eso, pero me habla un poco como lo regalado que está a veces, Lo ¿no? vulnerable. Exactamente, lo vulnerable que está, que se difunden estos. De hecho, dato, el día que se empieza a circular estos audios, algunos se notaban que eran fakes y había otros que tenían cierto grado de Pongo verosimilitud. loco. Me pongo hecho un fuego. Hice digo que la el Diego- antorcha en vez de Diego. El Diego era un poeta, El Diego era poeta al lado de Por lo lo que menos escuchábamos. utilizaba metáforas. Claro, no vamos a reproducir los textuales, pero mismo día la señorita, que era supuestamente la persona involucrada, interlocutora, sacó un tema musical haciendo... Qué oportuno, los tenía ahí. La misma noche fue a un programa, no sé, un canal de streaming y subió, que había subido un tema. Y al otro día habló, dio varias entrevistas donde confirmó que sí, que es una charla entre confidentes, fue el textual que utilizó, que dijo, no había nada malo. Es verdad, digo, forma parte de la vida privada del presidente. A ver, eso está claro. Digo, me parece que a diferencia, por ejemplo, cuando trascienden los audios de Españolo, donde claramente se hacía una referencia a Coimas en Landis, ¿sí? Que, digo, en todo caso sí tiene que ser objeto de una investigación judicial para primero verificar la veracidad de los audios y después verificar si efectivamente existió algún delito de corrupción.
Acá esto en todo caso será de mal gusto, pero está totalmente en la esfera de la intimidad del presidente y digo, no tiene nada que ver con su función. Exactamente, si querés lo único que tiene que ver con su función es que no lo están cuidando, no se está cuidando mucho él, básicamente. O sea, uno tiene que tener un poquito ciertos cuidados, digo. Sus charlas privadas forman parte de su vida íntima. No, está bien, después hay que ver cómo se filtró, si lo expone esta persona. También, si vos me decís que justo al mismo tiempo que salen los audios, ella tiene un tema preparado, claro. Me da la sensación de que es muy corto el camino para saber cómo se escapó. Así es, así que bueno, veremos también. Es una persona bastante particular, digo, si uno la escucha, llama un poquito la atención. O sea, uno pregunta, ¿cómo llega una persona así a la intimidad del presidente? Bueno, fue una suerte de asesora de imagen de La Libertad Avanza en el 2023. Sí. Y era un personaje, nada, bueno... Pero también dicen que con el traspaso de mando, Alberto, además del bastón, le pasó a la asesora. Sí. Bueno, eso ya es muy... Alberto lo niega. Alberto lo niega, pero ella salió en distintos programas también a contar que fue confidente de Alberto. Que lo conocía, por lo menos. Bueno. Hola, mi amor. Hasta ahora no tenemos audios de ellos dos. O sea, es una parte de la herencia de la que nadie se quejó. Exactamente. Otras cosas volaron todos. La inflación vino también esto. Pero bueno, nada. ¿Qué pasa? Que el Jabo que aprenda un poquito, no sé, usar metáforas. Bueno, también, ¿no? Bueno, pero está bien. Las cosas de la intimidad no deben filtrarse. Y creo que está bien que en el cambio del Código Penal, si es que efectivamente sale el nuevo, esto sea un delito. No se debe filtrar la intimidad de las personas, no importa